En 1900 se dio el inicio de la época tradicional, en donde los investigadores cualitativos, como en el área de la antropología, de la sociología de las ciencias sociales y demás, escribieron informes objetivos, colonialistas, que experiencias de campo reflejaban los paradigmas científicos positivos. Todo se quería medir, y su preocupación se centraba consistentemente en la frecuencia de interpretaciones válidas, confiables y objetivas. En sus escritos, no liberaron los estudios de otros técnicos y otros entendidos como la persona no blanca. Entre el periodo de 1908 a 1924 se realizó la publicación de los primeros libros de Social Psychology, obra que dio paso al progreso de estudios de la psicología social en el contexto de la psicología, en donde se afirma que la conducta social era causada por imitación o sugestión de sus intereses ligados a la psicología de masas y que los comportamientos colectivos. En el segundo libro, que fue escrito por McDougall, que se centraba con mayor interés en el individuo, donde postulaba que gran parte del comportamiento humano era el resultado de distintos que son tendencias conductuales aprendidas comunes. En 1914, durante la Primera Guerra Mundial, Lewin se valió del clima de la guerra para comparar los efectos de varios estilos de liderazgo en el desempeño y la dinámica de los grupos. Estos criterios funcionalmente aplicados para la psicología organizacional e industrial. Lewin elaboró en Alemania una prueba para operadores de inalámbricos, con el interés de encontrar los medios para aumentar la producción de los grupos. En 1924, Albert señaló que el comportamiento social proviene de diferentes factores, en donde subrayó el valor de la importancia de la investigación. Gracias a esto y a sus textos, muchos investigadores empezaron a plantear nuevos temas de investigación y nuevos métodos para poder investigarlos. En 1929, Thurston y Chase publicaron Measurement of Attitude. Esto fue importante porque ya era posible y conceptual medir las actitudes y las opiniones de las personas. Además, durante la Gran Depresión, muchos jóvenes psicólogos se quedaron sin trabajo, provocando que estudien los asuntos sociales importantes como el fascismo que crecía en Europa o los problemas laborales habituales en su país, por lo que se pudo relacionar con la importancia de la investigación cualitativa para el estudio de los grupos humanos desde la sociología. En 1994 se realizó el primer instituto de sondeo de la opinión pública, ya que la enorme industria de esta época dijo que las personas podemos pensar en todo, desde una crema dental hasta un candidato presidencial. En 1935, la psicología social empezó a contemplar las investigaciones, no solo como el estudio de fenómenos separados e incomunicados, sino como la forma de poner a prueba las teorías generales sobre el comportamiento de las personas, empezando a desarrollar investigaciones que se enfocaban en la naturaleza del liderazgo y otros procesos grupales. Por otro lado, Mazuffer Sherif investigó la naturaleza del impacto de las normas sociales, reglas que indican que deben comportarse los individuos de una cierta manera, y desde allí se empezó a hablar de las preferencias y las presiones que surgían hacia la conformidad. En 1936 se fundó el SPSI y fundaron la Sociedad para el Estudio Económico de los Temas Sociales. En 1939, durante la Segunda Guerra Mundial, fue el estímulo para la creación del Programa de Investigación de la Comunicación, ya que esta situación dio a conocer problemas como la influencia de la propaganda, en el caso de los productos de primera. Las características de los soldados y su educación en situaciones de combate, el estrés, la fatiga, la moral de estas mismas situaciones se dio en un incremento de los trabajos aplicados y un desarrollo de la metodología. Además, nació una psicología social y útil moderna, preocupada por el desarrollo del conocimiento que tenga una relevancia social e inmediata. En 1950 se dio el fin de la época tradicional e inicio de la modernista, o también llamada Edad de los Psicólogos Sociales. Iniciaron estudios sobre la conformidad y la obediencia de estímulos para la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra Fría se hizo que los psicólogos se concentraran en temas de conflictos y sus soluciones. Estos psicólogos se reunieron con más psicólogos, matemáticos, científicos, políticos y económicos para formar teorías metodológicas de la investigación, dedicadas a los estudios de conflictos y la toma de decisiones. En 1957 se desarrolló la teoría de la adicción y la ansiedad como positiva, en donde se afirma que las personas luchan por ser congruentes en sus condiciones, considerando la creencia de las actitudes e información sobre la conducta y la de otros. En 1960 se marcó una diferencia entre la investigación cualitativa y la cuantitativa. En la primera se tenía un énfasis en las cualidades de los entes y los procesos que no pueden medirse experimentalmente, mientras que en la cuantitativa se enfocaba en la medición y el análisis de las relaciones causales entre varios y variables más no en procesos. En 1965 a 1975 se da una psicología social interesada en la forma en que el individuo percibe e interpreta los hechos sociales, como las emociones, la evaluación personal, y por otro lado, se ve un cambio en el acento de la disciplina. Si se deben formular métodos que pudieran ser generalizados como en otras ciencias, y así que los psicólogos sociales dirigen su atención a perfeccionar su método de investigación, renovando sus técnicas. En la década de 1970, la psicología social incorpora a su estudio temas de las mujeres en el ambiente, la ley de la paz y la solución de conflictos. Gracias a esto, los psicólogos les ofrecen puestos en los abogados, industria y bufete de abogados, que se fundó en la Asociación Europea de Psicólogos Social Experimental. Posteriormente, se dio la época modernista de la investigación cualitativa.
En 1995 se dio fin al postmodernismo e inicio del postexperimental. Se desarrollan nuevas e innovadoras formas de dar cuenta a la experiencia vivida y se incrementa el entusiasmo por ello, acercando nuevos autores a la comunidad interpretativa. En el 2000 se termina la etapa del postmodernismo, gracias al éxito de dos nuevas revistas académicas de la investigación cualitativa, Qualitative Inquiry y Qualitative Research, que generó un conflicto de interacciones agudas e incluso de repliegues iniciando luchas metodológicas. Del 2002 hasta el 2004 es una etapa de desarrollo importante en cuestiones de psicología social, como la percepción del grupo, las actitudes de comportamiento colectivo y la conducta prosocial. En el 2005, a la actualidad, se inicia el movimiento de investigación basada en la evidencia. La investigación cualitativa hace uso de los datos cualitativos para describir un aspecto en lugar de medirlos, y se compone de impresiones, opiniones y perspectivas. Este tipo de investigación busca profundizar en el tema para obtener información sobre las motivaciones, los pensamientos y las actitudes de las personas. Y aunque estos datos aportan un conocimiento profundo a partir de las preguntas de investigación, sus resultados pueden ser un tanto más difíciles de analizar. Entre las características de la investigación cualitativa, tenemos que es holística y asume una realidad dinámica. Esto nos quiere decir que las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino que son considerados como un todo. Utiliza la observación naturalista y sin control. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. Esta es enfocada en la búsqueda de subjetividades, perspectiva desde adentro. El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones para analizar al grupo de estudio. Es orientada al descubrimiento, exploratoria, expansionista, descriptiva e inductiva. También se realiza desde una perspectiva humanista, ya que para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas y todos los escenarios y personas son dignos de estudio. Los métodos de investigación cualitativa, estos surgen bajo las concepciones y necesidades de los investigadores que trabajan desde una disciplina concreta del saber. A su vez, la utilización de los métodos concretos y las posibles cuestiones a tratar. Basándose en la Morse, aquí presentamos una clasificación de los métodos que se vienen utilizando en la investigación cualitativa. Tenemos como A, la fenomenología. La fenomenología es la investigación sistemática de la subjetividad. El fenomenólogo intenta ver las cosas desde el punto de vista de otras personas, describiendo, comprendiendo e interpretando. Como punto B tenemos la etnografía. Lo entendemos como el método de investigación por el que se aprende del modo de vida de una unidad concreta. A través de esta etnografía, se persigue la descripción o reconstrucción analítica del carácter interpretativo de la cultura, las formas de vida y estructura social del grupo investigado. Como punto C tenemos la teoría fundamentada. Esta trata de descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos y no de supuesto a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. Como punto D tenemos la etnometodología, que es estudiar los fenómenos sociales incorporados a nuestros discursos y nuestras acciones a través del análisis de actividades humanas, que es la principal característica en centrarse en el estudio de los métodos. Esto da sentido, significado, sus prácticas sociales cotidianas y sobre todo explicarlas. Como punto E tenemos la investigación-acción, que esa es una forma de búsqueda autorreflexiva que está llevada a cabo por participantes en situaciones sociales para perfeccionar la lógica y la equidad de las personas, prácticas sociales o educativas. Como punto número F tenemos el método biográfico, que se pretende mostrar el testimonio subjetivo de una persona en la que se recojan tanto los acontecimientos como las valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia, lo cual se materializa en una historia de vida, es decir, en un relato autobiográfico obtenido por el investigador mediante entrevistas sucesivas.
cualitativas está sometida a un proceso de desarrollo básicamente idéntico al de cualquier otra investigación de naturaleza cuantitativa, proceso que se desenvuelve en 5 fases. A. Definición del problema. Ninguna investigación cualitativa puede iniciarse sin una definición más o menos concreta del problema. La definición del problema siempre es provisional, porque la tarea central del análisis cualitativo es averiguar si la definición está bien definida. Definir, por lo tanto, es delimitar, redondear, circunscribir la precisión un problema, sino situarse, orientarse, sumergirse, asentarse, contactar con el núcleo, el foco, el centro del mismo. B. Diseño de trabajo. Tras la definición del problema, es preciso elaborar un diseño proyecto de trabajo. Una de sus características más fundamentales de este diseño es precisamente su flexibilidad. El diseño supone una toma de decisiones que se sabe y se acepta de antemano. El diseño abarca y comprende todos los pasos principales de los que consta una investigación y por ende supone la elaboración de un calendario, de una fijación de espacio y de un compromiso de actuación, un presupuesto económico, un programa de trabajo y un esquema teórico explicativo. C. Recogida de datos. 3 técnicas de recogida de datos destacan sobre todas las demás en los estudios cualitativos: la observación, la entrevista en profundidad y la lectura de textos. El principio guía del procedimiento en la recogida de datos cualitativos es la de inspección de primera mano, que obliga al investigador a buscar mayor proximidad a la situación, la involución analítica de su persona con el fenómeno de estudio, a buscar el foco descriptivo y estudiar la conducta rutinaria de cada día, sin interferencias ni aislamientos artificiales. Los datos cualitativos son recogidos en aquellas situaciones en las que el observador dispone de una accesibilidad fácil para su adquisición, sin tener que recurrir o crear o fingir situaciones inexistentes de la realidad, y sin tener que recurrir a intermediarios. D. Análisis de datos. La observación, la entrevista y la lectura son instrumentos para poder llevar a cabo el análisis, tras haber recodificado la información con su ayuda, con éxito y aciertos de las interpretaciones y de las explicaciones. El análisis de los datos en los estudios cualitativos consiste en desentrañar las estructuras de significación y en determinar su campo social y su alcance. Como último punto, el punto E, informe y validación de la información. Esta es la cruz de todo estudio de investigación, tanto cuantitativa como cualitativa. Es la de garantizar su validez. Se pretende sobre todo generar interpretaciones conceptuales de hechos que ya están a mano, no proyectar resultados de posibles manipulaciones de estos datos. El trabajo cualitativo consiste en escribir descripción densa y especificar diagnóstico de la situación, es decir, establecer el significado que determinados actos sociales tienen para sus actores y enunciar lo que este hallazgo muestra de su sociedad y en general. Observación. La observación como procedimiento de recogida de datos. La observación nos permite obtener información sobre un fenómeno o acontecimiento, tal y como éste se produce, y tiene como procedimiento un carácter selectivo, guiado por lo que percibimos de acuerdo con la cuestión que nos preocupa. Por ello, antes de comenzar la investigación, es importante dejar patente la finalidad que perseguimos en ello. Como punto número 2, puntos de decisión de una observación. La finalidad de toda observación sistemática es obtener información sobre algún asunto concreto. Ello implica que antes del comienzo se debe tener alguna idea de lo que vamos a observar, aunque no sea todo preciso. El contexto de observación son el conjunto de condiciones naturales, sociales, históricas y culturales en las que se sitúa el proceso de observación. Este es un proceso de observación que se debe a la selección por periodos de observación, que especifica los límites generales dentro de los que se sitúan los elementos observados. La selección por intervalos breves, que esta permite mediante la observación puede explorarse una conducta específica. La selección de intervalos breves de tiempo. Esta nos permite explorar la aparición efectiva de una conducta o acontecimientos específicos. La entrevista es una técnica en la que una persona
un entrevistador solicita una información de otra o de un grupo para obtener datos sobre un problema determinado. Presupone pues la existencia al menos de dos personas y la posibilidad de interacción verbal. En la investigación cualitativa, los diferentes tipos de entrevista que se pueden utilizar son la entrevista estructurada, la no estructurada o en profundidad de entrevistas de grupo. La relación del entrevistador-entrevistado. La entrevista en profundidad requiere para su desarrollo un tipo especial de relación entre las personas en ellas implicadas. Cooperar supone efectivamente una unidad de acción frente a un mismo problema. Podemos decir que existe una verdadera relación de confianza del entrevistador y el entrevistado, cuando este último aporta información personal comprometedora para él. Como punto número 6 tenemos el cuestionario. Esa es una técnica que se elabora, al menos en su forma más conocida, para sondear las opiniones de un grupo. El número de preguntas recomendables para un cuestionario es de menos de 30. Hay una gran variedad de cuestionarios que dependen de su planificación, del diseño y dependen de la información que requiera recoger el investigador. Metodología, análisis de resultados, síntesis y conclusiones. El informe cualitativo consiste en presentar argumentos sistemáticos y convenientes, presentando los datos que apoyan el caso del investigador o que lo rechazan, explicaciones y alternativas. Se recomienda escribir en el artículo bajo dos parámetros. El primero es escribir el artículo guiando al lector en la resolución del problema con los pasos del investigador. En segundo, presentar un resumen de los principales resultados, resaltando los que apoyan la conclusión. La redacción del informe es la última fase de la investigación cualitativa y a través del informe se da a conocer la forma en que se desarrolló el proceso de la investigación. Y dependiendo de lo claro y detallado que se encuentra en la información, así se genera confianza en los resultados y en todo el proceso mismo de la investigación cualitativa. En el informe de investigación, aunque se presente como la última fase, en realidad se viene elaborando desde el inicio de la investigación, porque en la medida en que se va avanzando, se va registrando la información que al final se dará a conocer en el cuerpo de la investigación. No existe un formato único para presentar un informe de investigación cualitativa, pero hay aspectos que no pueden faltar. Todo informe de investigación cualitativa debe dar a conocer el propósito del estudio, la forma de selección de los participantes y/o escenarios, las personas específicas y escenarios estudiados, los procedimientos utilizados para la recogida y análisis de los datos y los descubrimientos y resultados. Otro punto importante dentro de la investigación cualitativa tenemos la elaboración del informe de resultados en el proceso de investigación. El informe es el cierre final de la investigación comprendida. Es la fase de la investigación que pone en relación la demanda o problema que dio pie al estudio con los resultados obtenidos. Como podemos ver en la imagen, tenemos 9 pasos que deben ir en secuencia para lograr un buen informe de resultados en el proceso de investigación. Importancia de la investigación cualitativa en psicología. Según las palabras de la autora María Teresa Anguera en 1995, el laboratorio de quien se dedica a la investigación cualitativa es la vida diaria, y las variables que no se controlan no se conocen hasta finalizar el estudio. Si bien los orígenes del trabajo de campo pueden retraerse desde la civilización griega, es a partir de finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando los métodos que ahora se denominan cualitativos se emplearon conscientemente en la investigación social y progresivamente en la psicológica. Los métodos cualitativos se emplearon aproximadamente de 1910 a 1940 en las instalaciones de la Escuela de Chicago, durante el cual se produjeron detallados estudios de observación participante sobre la vida urbana, historias de vida de criminales y delincuentes juveniles.
La metodología cualitativa es una estrategia de investigación fundamentada en una depurada y rigurosa descripción contextual de un evento, conducta o situación que garantice la máxima objetividad en la captación de la realidad y preserve la espontánea continuidad temporal que le es inherente, con el fin de que la correspondiente recogida sistemática de datos posibilite un análisis exploratorio de reducción de datos, de toma de decisiones, evaluativo, etc., que da lugar a la obtención de conocimiento válido con suficiente potencia explicativa, acorde con el objeto planeado y los descriptores e indicadores a los que se tuviera acceso. Por lo tanto, la investigación cualitativa es clave para evaluaciones como el duelo por la muerte inesperada de un familiar cercano a través de una intervención psicoterapéutica. En el fondo se trata de un problema de operativización del reduccionismo que permitirá seleccionar la información considerada relevante y como consecuencia recoger los datos de una u otra forma, llegando así al núcleo del problema para poder hallarle una solución. Es así como veríamos la implicación e importancia de los métodos de investigación cualitativos en la psicología.